Luz Marina, ¿me estás escuchando? Señora. Bueno, entonces ya Sí, empiezo a señora. explicar, ¿sí? Es mejor que quede grabado porque, ¿qué tal que, bueno, sé que no se van a conectar de pronto más personas, pero es ideal que quede grabado para que las personas sepan realmente qué es lo que van a hacer. Bueno, entonces, me voy por aquí por la fase de análisis, ¿cierto? Ese link, todavía vamos por esta fase, entonces, mientras estemos en la fase de análisis, siempre vamos a ir por este enlace. Entonces, yo le voy a dar clic a fase de análisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer el portafolio a las actividades de contextualización y reflexión? Entonces, tenemos que ir a las guías de aprendizaje para saber cuántas actividades de contextualización y de reflexión hay. Entonces, mira que ya la fase de análisis tiene dos carpetas. La carpeta 1 fue la carpeta donde ustedes hicieron 14 actividades que terminaron la semana pasada, ¿cierto? Esta semana tuvo la sesión en línea, entonces quedó esta carpeta, que aquí también hay actividades. Esas actividades, no recuerdas si estuviste en la sesión en línea, que la profe Alejandra hacía unas preguntas sobre la encuesta, ¿sí? Que o sea, esas no eran Sí, calificables, pero señora. que eran Sí. para, bueno, ella las socializó dentro de esa sesión en línea. Entonces aquí están, eso fue las que ella explicó y que les envió a ustedes en una diapositiva. Entonces vamos a ver cuáles son las Sí. actividades de contextualización de la primera carpeta, ¿sí? Entonces vamos aquí, vamos a darle clic aquí a esta carpeta, la primera, para ver esas actividades que van en el portafolio. Entonces toda actividad, ¿sí? O actividades o grupo de actividades dentro de la formación virtual siempre tiene una guía de aprendizaje. Dentro de esa guía de aprendizaje hay unos resultados de aprendizaje, quiere decir que son como lo que hacen en la escuela, los logros que cada estudiante, en este caso ustedes que son aprendices, que cada aprendiz debe, digamos que debe alcanzar, ¿sí? Y al terminar esa fase, ¿qué hace el instructor? Califica en la plataforma Blackboard que usted, que cada aprendiz, ese conjunto de logros o de estándares, o acá se dice resultados de aprendizaje, sean desarrollados por los aprendices. Entonces, como les decía, siempre vamos a tener digamos que un OVA, esto se llaman OVAs, ¿sí? Son objetos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Son como una guía educativa para nosotros poder entender y comprender digamos que los contenidos. Entonces, aquí está el descargable, o sea, el que funciona en cualquier computadora porque no pesa, está en archivo PDF. Listo. Entonces, mira que está la guía de aprendizaje 1, ¿sí? Está siempre el nombre del programa, el proyecto que dice negociación de productos colombianos basados en acuerdos internacionales. Entonces, nos está diciendo que es productos, ¿sí? Por eso es que a usted se le ha hecho énfasis en que deben escoger un producto para, o sea, como quien dice, se deben casar con ese producto para exportarlos. Y ese producto debe estar dentro del nombre del proyecto. Se les ha dicho siempre esa parte, siempre se la ha dado a conocer. Entonces, las actividades de proyecto, realizar diagnóstico del mercado nacional e internacional teniendo en cuenta el entorno y objetivos de la empresa, actividades de aprendizaje, determinar la oferta exportable teniendo en cuenta el comportamiento del mercado y los tratados internacionales vigentes, ¿sí? Entonces aquí está toda la descripción de lo que se usa, cuál es el ambiente, el material, eso lo tiene todo el guía de aprendizaje virtual. Esta es la competencia general, determinar oportunidades de mercado de acuerdo con las tendencias del entorno y los objetivos de la empresa, ¿sí? Ese es uno, o sea, es la competencia. Y los logros o resultados de aprendizaje son estos. Seleccionar las ideas de productos, quiere decir que el instructor al finalizar la fase de análisis debe calificarles estos resultados de aprendizaje en Blackboard. Si usted no ha hecho una actividad, quiere decir que le falta un resultado de aprendizaje y no puede pasar a la siguiente fase, ¿sí? No, o sea, no se puede reportar de que usted culminó satisfactoriamente la fase. Entonces es importante, por eso, leer la guía y saber qué va a calificar el instructor, ¿sí? Bueno, entonces aquí dice, toda guía tiene una introducción, teniendo en cuenta el mundo se encuentra cada vez más globalizado, la inserción en escenarios internacionales es un proceso que día a día es más natural. ¿Para qué se hace esto? Para aterrizar al aprendiz en la temática general que debe ver, ¿sí?
o que debe desarrollar, ¿listo? Entonces, vean, aquí está estructuración didáctica de las actividades de aprendizaje. Entonces, ¿qué actividad va a ir en el portafolio? Esta que está aquí, dice, actividad de reflexión inicial, la 3.1, dice, antes de elaborar las evidencias propuestas en esta actividad de aprendizaje, es preciso que realice las actividades que se encuentran en el espacio saberes previos, ¿sí? Entonces aquí dice actualización de los datos personales, diligenciamiento del sondeo de conocimientos previos, presentación ante el instructor y los compañeros en el foro social, ya eso ustedes lo hicieron. Participación en el foro de reconocimiento de la plataforma, ¿sí? Entonces, lo que vendría a ser realmente es esto. Además, consulta el botón de tutoriales en el menú del programa de formación para visualizar los videos de la plataforma. Yo creo que todo esto que está aquí ya ustedes lo hicieron, ¿listo? Vamos a mirar la otra. Entonces, el siguiente punto dice, evidencia efectos de la economía colombiana en mercados internacionales. Entonces le hace como una cita, está citando un autor aquí que es Sabotero. Entonces vea que aquí está la pregunta. Teniendo en cuenta el texto anterior, resulta importante profundizar un poco sobre el tema. Por ende, a manera de reflexión personal, resuelva las preguntas que se le plantean a continuación. Es decir, que la actividad de contextualización de esta carpeta y de esta guía es esta. Estas dos preguntas, usted las hace en un archivo en Word y lo pasa a PDF y lo guarda en una carpeta que se llame como actividades de reflexión inicial. O sea que este va a ser el nombre de la carpeta. O sea que 3.1, o sea que la 3.1 tiene esas dos preguntas. Únicamente dice, nota, esta evidencia tiene como finalidad encaminar el desarrollo de los temas de la actividad. O sea, no son calificables, pero a la final el instructor lo toma una parte de esta para, digamos que para dar puntos al final de las actividades de la fase, ¿vale? Bueno, entonces la 3.2, esta es reflexión. Entonces vamos para la contextualización. Actividad, o sea que la 3.2 se llamará la carpeta actividad de contextualización, lo dejan hasta ahí. Identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Dice, evidencia, tratados comerciales. Dice, el estado actual de la globalización hace necesario que los países reglamenten de manera coordinada sus relaciones comerciales con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión. Entonces dice, por lo anterior, a través de esta evidencia se incentiva el análisis sobre los tratados comerciales, consultando e investigando en fuentes confiables todo lo concerniente con los 5 acuerdos suscritos actualmente en Colombia, bien sean vigentes o en proceso. Para hacerlo, tenga en cuenta lo siguiente: países participantes, fecha de suscripción del tratado, fecha en la que entró o entrará en vigencia, principales productos, beneficios. Dice, nota, este ejercicio tiene como finalidad de encaminarlo, motivarlo en el desarrollo de los temas de la actividad de aprendizaje, o sea que son como de reflexión, ¿cierto? Para poder, ya esta es contextualización, perdón. Entonces viene la 3.3, apropiación del conocimiento, ¿sí? Hasta ahí, o sea que es hasta ahí, ¿sí? Acá hay otro que dice, necesito programar una asesoría virtual de acompañamiento. Entonces, en esa guía, ¿sí? Hay que mirar a ver cuáles son las de contextualización y cuáles son los de ¿qué? Los de reflexión inicial. Entonces, donde diga reflexión inicial y hayan preguntas, esas preguntas yo debo desarrollarlas, ¿sí? Mira que acá, en esta de reflexión, están solamente 2 preguntas. Y acá es solamente leer a ver qué es lo que están pidiendo. Entonces aquí están como haciendo una consulta, ¿sí? Beneficios esperados, desventaja para Colombia. Eso lo debemos hacer. Acá la 3.3 ya es como una indicación de lo que el instructor hará, ¿sí? Y recuerda que mira que ya empieza la evidencia 1, que es la de inglés, ¿sí? Ahí aparecen las evidencia 2, evidencia 2 por de oportunidades, evidencia 3, y aquí dice qué va a hacer usted, miren, están las preguntas. Por eso es ideal, antes de leer digamos que los documentos o las actividades como tal, es mirar aquí, porque esta es como la brújula de lo que se está haciendo, de las actividades, ¿sí? O de esa fase dentro del programa de formación. Entonces, por eso debemos mirar y leer realmente qué tengo que hacer. Mira que esta guía es larga, ¿por qué? Porque tiene 14 actividades, ¿sí? Que fueron las que ustedes realizaron. Entonces aquí dice qué es lo que le están pidiendo a usted, ¿sí? Claro que allá en la forma de subir las actividades también le dice cómo subir la actividad, que tiene una rúbrica. Siempre tenemos que mirar las rúbricas de aprendizaje, porque eso nos va a permitir nosotros saber realmente qué va a tener en cuenta el instructor para poder desarrollar la evidencia. Entonces, por este lado, para la primera carpeta, las actividades son esas, ¿sí? Tiene que haber una carpeta de reflexión inicial
y una carpeta de contextualización, ¿sí? Entonces, ahora te pregunto, ¿hasta ahí te quedó claro? ¿Me colocas sí, profe? ¿Quedó clara la explicación o qué falta? Luz Marina. Profe, Sí, ¿me escucha? sí, te estoy Profe, escuchando. las preguntas que dices que vienen ahí mismo se contestan. No, esa tienes que contestarla en un formato Word, ¿sí? Esas preguntas las pasas a un Word Ok. y entonces escribes y lo conviertes en un documento. Ese documento es el que vas Ya. a anexar en la carpeta que diga actividad de contextualización, o sea, como son uno. Y ver. Ahí metes esa actividad de Ok. contextualización. Entonces viene la otra Ok. carpeta, actividades de reflexión. Entonces Reflexión. colocas ahí lo que es de reflexión, haces el taller de reflexión, que creo que son como 2 o 3 preguntas. Digamos que Ya, listo. Sí, señora. las de contextualización son otras, ¿no? Que dicen que hay que hacer Sí, como una señora. investigación y mirar cuál es el impacto, mira, ver países participantes, fecha de suscripción del tratado. Entonces, eso hay que hacerlo, o sea que esta la carpeta es la 3.2. Porque realmente la 3.3 dice otra cosa que ya es como que lo que la contextualización y teorización ya eso es del instructor, ya no es del aprendiz. ¿Listo? Bueno, ¿entendido hasta ahí? Ok, sí, señora. Listo. Entonces, Sí, señora. puedes colocar en el chat, porque es que a veces las grabaciones no la ven y nos toca capturar pantalla, colocar entendido sobre la guía de aprendizaje 1 o algo así. Sí, entendido sobre las actividades de contextualización de la guía 1 y las actividades de reflexión. Bueno, entonces vamos a ir ahora a la guía 2. Vamos a ver de la carpeta de aprendizaje, entonces nos vamos a atrás. Entonces está la 1, ya sabes cuál es. Entonces para el portafolio también necesitamos la de este señor, de esta carpeta, que fue la que empezamos el martes que pasó. Entonces fíjate lo que te decía la vez pasada, siempre vamos a encontrar una guía de aprendizaje. Ya esta es la 2 para las actividades que concernientes a los que están aquí. Todas esas actividades deben tener esta guía aquí, o sea, deben estar, digamos que adheridas acá. Entonces, le voy a decir guía de aprendizaje 2. Mira que aquí tiene el material multimedia y descargable. Entonces le voy a dar aquí. Listo. Entonces guía de aprendizaje 2. Sí, lo mismo. Programa de negociación internacional. ¿Cuál es el código? Sí. El SENA es muy organizado en estas guías de aprendizaje. Bastante. Y es un modelo a seguir en muchas instituciones educativas del país. La competencia, determinar oportunidades de mercado de acuerdo con las tendencias del entorno y los objetivos de la empresa. Si te das cuenta, la competencia para esta es totalmente diferente. Mira los resultados de aprendizaje. Todos estos resultados están asociados a las actividades que están dentro de la guía, ¿sí? Las actividades que están dentro de esa fase. Digamos que las de la carpeta 2, o sea que estos resultados de aprendizaje o esos logros que ustedes deben alcanzar están asociados a actividades de aprendizaje que están dentro de la carpeta de la fase, ¿sí? Miren la introducción para que ustedes aterricen y tengan, digamos que nociones, ¿sí? De qué va a tratar, ¿sí? Y mira que aquí les dicen las horas, ¿sí? Todas las horas que va a tener esa actividad. Mira, aquí está actividades de reflexión inicial, o sea que debes crear otra carpeta que se llame actividades de reflexión inicial y debes colocarlo allá en la fase de análisis. Puedes colocar una carpeta que se llame carpeta 2, porque como ya es carpeta 2, fase de análisis, ¿sí? O coloca fase de análisis 2, como el nombre de la carpeta, y dentro de esa, entonces coloca actividades de reflexión inicial para que no te vayas a, digamos que a confundir, ¿dice? Entonces dice evidencia, efectos de la economía colombiana de los mercados internacionales, ¿sí? Hacen una pequeña introducción y estas son las preguntas que recuerdas que la profe Alejandra socializó con ustedes, ¿cierto?
dentro de la sesión en línea, ¿ha respondido alguna vez una encuesta para qué tipo de producto? Entonces ya, como ella ya compartió con ustedes, digamos que socializaron dentro de la sesión en línea, entonces es más fácil todavía responder esta porque ya la socializó. Entonces, actividad 3.2 dice actividad de contextualización e identificación. Mira que ya son contextualización, o sea que es otra carpeta. Para la carpeta 2 de fase de análisis, dice evidencia, cambio de nombre. Lea y analice el siguiente caso. Recuerden el de la Coca-Cola, ella lo explicó y también les creo, si no estoy mal, me dice si no te ha llegado, la diapositiva que ella hizo con este tema, ¿sí? Entonces deben leer eso, es como un estudio de caso o algo así, ¿sí? Entonces esta es la otra, digamos que la otra actividad que deben leer y aquí están unas preguntas. Teniendo en cuenta el texto anterior y sus conocimientos sobre marketing, a manera de enriquecimiento personal, analice y responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál considera que fue posible error cometido por Coca-Cola? Según su criterio, ¿cuáles aspectos a considerar eran los más adecuados antes de realizar este cambio? Sí, o sea que estas preguntas ustedes deben responder. Recuerdo que ya esto es para el instructor, ya eso lo hizo ella dentro de la sesión en línea y ya viene barreras de ingreso, o sea que es hasta aquí, o sea que las actividades de contextualización llegan hasta la 3.2, la 3.1 que es la de reflexión, y la 3.2 son las que van a ir en esa carpeta de la fase 2 para el portafolio digital, ¿sí? Es decir, que ya no van a hacer lo que yo les expliqué la vez pasada, que iban a hacer las 14 carpetas de las actividades, sino solamente es esas las que van a desarrollar ustedes, esas preguntas que están ahí, y agregarlo. Entonces se debe descomprimir aquí, descomprimir el archivo, ¿sí? Extraerlo y dentro de análisis guardar esas carpetas que una vez ustedes ya han tenido que anexar los documentos necesarios. Preferiblemente háganlo en un Word y lo pasan a PDF. Cuando lo vayan a dar guardar le dan no como Word sino como PDF para que quede y pese menos en el disco, listo, dentro de la plataforma. Vale, entonces a eso me refería. Entonces, con respecto a esta, ¿te quedó clara? Sí, La diapositiva no te ha llegado. No, señora. No, yo revisé ayer el correo, hoy sí no, la verdad hoy no lo he podido revisar, pero no, yo ayer no la vi. Bueno, entonces de todas maneras yo lo voy a recordar a la profe María. Ok, profe. Profe, ¿me escucha? Hola Luz Marina, ¿me escuchas? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te estoy escuchando. Ya, señora. Se salió la señal. Últimamente hemos tenido inconvenientes con la señal. Nos salimos y no nos da pena, bueno. Entonces ya quedó claro, ¿cierto? O sea, una actividad de contextualización y una actividad de reflexión inicial. Esas son las actividades que van al portafolio. Ya no son las 14 actividades como se creía, pues. Digamos que los instructores técnicos nos socializaron ayer y pues quedamos así porque es menos pues lo que tienen que hacer ustedes y les va a servir como para que tengan más ideas, para que puedan pensar, porque eso también les lleva a ustedes a la reflexión sobre lo que están estudiando. ¿Sí? ¿Otra pregunta que querías hacer? No, profe, ya. ¿Eso hay algún plazo especial para montar esa bueno, yo esta semana les digo, aunque a mí me dijo la gestora virtual que ya eso debía estar montado, pero es que hay un inconveniente porque es que al ustedes montar, cuando vayan otra vez a alimentarlo, al parecer la plataforma no está dejando sincronizar, entonces eso nos vamos a poner de acuerdo esta semana. La idea es que ustedes ya lo vayan, como no van a montar ya las carpetas que tienen, entonces la idea es que ustedes vayan haciendo esas actividades que son preguntas, digamos que ustedes la pueden contestar teniendo en cuenta la experiencia previa y eso, entonces ya, pues ustedes sabrán.
Sí, señora. Entonces ya la idea, yo pienso que para el día martes ya les tengo una respuesta concreta para eso, ¿sí? Porque es que hay otra instructora que me estaba diciendo que era mejor por Gmail, por Drive de Gmail, pero entonces lo que pasa es que esto es un requerimiento que el SENA pues ya tiene, entonces hay que cumplir, ¿ya? Hay que cumplir con eso. Pero entonces vamos Listo, a yo. ver si nos solucionan la parte de la sincronización con el MS, que cada vez que usted inserte una nueva actividad, que en la misma plataforma también se actualice. Ok, perfecto. Sí, señora. Bueno, entonces, Bueno, Marina, gracias por estar acá y por escuchar. Y bueno, les voy a dejar la grabación a no, los compañeros no, señora. porque le va a ser de mucha ayuda, ¿vale? Bueno, entonces, ¿me confirmas que quedó todo claro, por favor, por el chat? Que pues entendieron las guías, lo que hay que hacer en el portafolio. Listo, gracias. Bien que descanse. Bueno, que tengas una feliz noche.